Bueno, empezamos una serie y no sé si recordáis, pero en esa serie aprendíamos acerca de la fuerza, de dónde obtenía la iglesia la fuerza, ¿sí? Pues bien, hoy vamos a continuar con esa serie y quería hacerlo con toda nuestra iglesia unida, ¿vale? Así que si eres nuevo y estás aquí por primera vez, lo que vamos a hacer es abrir la Biblia, porque la iglesia sin la Biblia está perdida. La iglesia sin la Biblia se convierte en un club social o en un club de gustos musicales o de opiniones morales, pero la iglesia con la Biblia tiene un espejo en el que mirarse y reconocer quién es en el nombre de Jesús. La iglesia con la Biblia tiene un mapa, una guía, una dirección, tiene la voz de Dios en este libro para descubrir al Señor y para descubrirse a sí misma. Y cuando la iglesia sabe quién es y sabe quién es Dios, la iglesia es imparable. Así que cada semana abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia y nos preguntamos qué tiene Dios para hablarnos a cada uno de nosotros. Y, ¿sabes? Quiero empezar poniendo la base de esta serie. Ya te la expliqué hace unas semanas, pero te la quiero volver a poner para que no se te olvide, porque en este mes de febrero, del que ya estamos bastante lejos, nuestro pastor global, Phil Dooley, nos dio una palabra poderosa para este 2025 y nos dio un eslogan, un lema, ¿sí? Por el que filtrar nuestras decisiones, un eslogan o una frase o un enfoque en el que como iglesia nos está animando a actuar. Y ese eslogan o frase es: da otro paso en fe. ¿Os acordabais, no? De esto, da otro paso en fe. Y como iba diciendo en estas semanas, ha sido hermoso ver a muchísima gente de nuestra comunidad y de nuestra iglesia local hacer lo propio, ¿vale? Decir, ¿sabes qué? No voy a dejarlo en esta plataforma, no voy a dejárselo que el pastor lo vaya hablando, lo voy a hacer mío. Y ha sido genial poder, pues, observar a personas tomar retos de fe, proponerse ver a Dios en diferentes áreas de su vida, actuar. Pero como se explicaba, esto tenía un peligro. ¿Os acordáis del peligro? El peligro era dejarlo en la superficie y convertir a Jesús en el genio de la lámpara del siglo XXI. En plan, va, Señor, este es mi paso de fe, que se me cumplan mis deseos. Y Jesús nos mira desde el cielo en plan, eso no soy yo. Yo no soy azul, ni me tienes que frotar para que te cumplan los deseos. Yo no soy un curso de autoayuda para que tu vida vaya genial y sea de color rosa. Eso no es caminar en fe. Y descubrimos que caminar en fe, lejos de ver nuestros anhelos cumplidos, es enseñar a nuestro corazón a caminar en los anhelos de Jesús. Es enseñar a nuestro corazón a preguntarle a Jesús, ¿qué tienes para mi vida? Y por imposible que parezca, voy a caminar hacia ello. ¿Qué tienes para mi hogar? ¿Qué tienes para mis hijos? ¿Qué tienes para mis finanzas? ¿Qué tienes para mi salud? ¿Para mi llamado? ¿Qué tienes, Señor, para mí? Y cuando lo escuche de ti, no importa que el mundo me diga lo contrario, no importa que mi circunstancia sea completamente la opuesta a aquello que tú estás hablando sobre mí, yo voy a creerlo y voy a caminarlo. Eso es caminar en fe. Y sacábamos esto no de la manga, sino de la Biblia. En el libro de Josué, capítulo 1, descubríamos una historia hermosa. ¿Os acordáis de lo que habla Josué, capítulo 1? ¿Quién se acuerda? Levanta tu mano, no te lo voy a preguntar solo. ¿Quién se acuerda? Josué 1. Bueno, si no te acuerdas, te hago un resumen también. Josué es uno de los personajes más importantes para la fe del judaísmo y por lo tanto para la herencia de esa fe que es el cristianismo. Josué fue la persona que el Señor utilizó para motivar, liderar a un pueblo entero a conquistar una promesa de posesión. Israel, que había sido liberada de Faraón, que había estado 40 años en el desierto dando vueltas, liderados por Moisés, por fin están preparados para decir, esa es mi promesa, y aunque mis ojos solo han visto desierto, Dios tiene para mí una tierra que fluye leche y miel. Y no importa lo opuesta que parezca mi realidad a mi promesa, si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Y Dios escoge a Josué y dice, venga, en pie, Josué. Él le dice la frase estrella, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo y no te desanimes, porque el Señor tu Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Le dice Josué, cada sitio que vuestros pies pisen os va a ser entregado. Y en esta conversación que Dios va teniendo con Josué, que le está desafiando a caminar hacia lo imposible, Dios le explica cuál es, no sé si llamarlo la condición o cuál va a ser la base, mejor dicho, de poder caminar en fe. Y Dios le dice a Josué, caminar en fe no lo vas a hacer por emociones. Las emociones son peligrosas, porque hoy están y mañana no. Y sin darte cuenta alguien puede manipularlas y entonces te empieza a cambiar el camino. Nuestro mundo vive muchas veces en emociones. Yo
tristemente, a veces también vivo en emociones y es peligroso. Porque aunque las emociones forman parte de quién somos y es importante sentirlas, asimilarlas, si no sabes sentir emociones, yo te animo a que busques ayuda profesional, porque es importante estar alegre, estar triste, llorar, reír, forma parte de nuestra naturaleza como creación de Dios. Pero esa no es la base sobre la que Dios quiere que demos pasos en fe. Y Dios le dice a Josué cuál es la base. Y en 3 o 4 versículos Dios le repite una y otra vez: solo te digo que seas fuerte, que seas fuerte, que seas fuerte, que tengas firmeza, que tengas valor, que tengas valor. Y ahí es lo que descubrimos. Dios nos pide que en este año, de hecho no en este año, en toda la vida, ¿vale? Pero estamos enfocados este año, que si queremos dar pasos de fe, lo hagamos en fortaleza. Y aquí nos surgió un problema mientras estábamos predicando, que dijimos: esto es un poco complicado, porque yo no sé tú, pero a mí las fuerzas se me acaban. O sea, yo empiezo muchas cosas muy emocionado y con mucha fuerza, pero a mitad del camino, pues ya estoy desmoronado. Y entonces, ¿qué pasa cuando se acaban las fuerzas? Plegamos de los pasos de fe, plegamos, en Cataluña, ahí en Madrid, nos vamos de los pasos de fe. Decimos: no, que la había empezado muy emocionado y en fuerzas, pero es que ya estoy cansado, Señor, voy a dejar de servir. No, ya estoy cansado, Señor, voy a dejar tu... No, ya estoy cansado. Eso es lo que hacemos. Pero descubrimos que Dios tiene un secreto, y es que Dios no nos llama a nada a lo que Él no esté dispuesto a caminar con nosotros. Dios no nos da un llamado para lo que Él no esté dispuesto a proveernos para que lo podamos llevar a cabo. Así que si Dios nos llama a ser fuertes, lo que descubrimos es que de algún sitio en su palabra podemos obtener fortaleza. Y entonces aprendimos, te lo estoy explicando por si no viniste, ¿vale? Y si viniste, pues para recordártelo. Aprendimos, esto es solo el resumen, aprendimos que uno de los lugares en el que somos fuertes como hijos de Dios es en el gozo. ¿Alguien se acuerda? El mensaje se llamaba Fluye el gozo. Fluye el gozo. Se la sabe una persona, me encanta. Muy bien, gracias. Es mi cuñada. Muy bien, cuñada, te quiero. Muy bien. Bueno, y aquí tengo un resumen por si se te había olvidado. A ver si lo podemos poner en la pantalla, porfi. Equipo de... ¿Cómo se llama ese equipo de pantalla? Equipo de... AV, wow. Muy bien, este es el resumen. Aprendimos que el gozo del Señor, que no es alegría, que es gozo que va por dentro, es un fruto del Espíritu. ¿Os acordáis? No obtenemos naranjas pegándole al naranjo, sino cuidando el naranjo. Pues es lo mismo. No obtenemos gozo gritándole al Espíritu Santo, lo obtenemos en relación con el Espíritu Santo. Y ahí viene fuerza para nuestra vida. También aprendimos que todo lo que Dios hace en nuestra vida, el enemigo viene a robar, matar y destruirlo. Así que hay ladrones de gozo. Y nos enseñamos como iglesia a estar atentos a esos ladrones. Aprendimos que la presión en nuestra vida, ¿sí? Situaciones que desafían nuestras decisiones de fe, pueden ser potenciales ladrones de gozo. Nos pueden dejar debilitados. Pero aprendimos que Jesús dice: confiad, porque en todas estas presiones yo ya las he vencido, yo ya he vencido al mundo. También aprendimos que la persecución por nuestra fe, la persecución laboral, moral, emocional y de muchos tipos, puede hacer que nos sintamos cargados y que soltemos el gozo y por lo tanto nos quedemos sin fuerza. Pero aprendimos que Jesús dijo: cuando digan toda clase de mal en contra vuestra, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así que aprendimos que la próxima vez que digan mentiras en contra nuestra por ser cristianos, vamos a ponernos a bailar y a decir: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y verás la cara que se le queda a tus enemigos. Y luego aprendimos que el tercer ladrón de gozo, por lo tanto, que nos roba fuerzas, es el pecado. Situaciones que vienen a nuestra vida y se enganchan como una lapa a nosotros y nos van alejando de Dios, a veces sutilmente, a veces con mucho ruido, pero las dos son igual de dolorosas, igual de ofensivas para el Señor. Hay cosas que son muy escandalosas, otras que como nadie se da cuenta, pero a Dios le rompen igual el corazón, y a ti y a mí nos roban igual la fuerza y el gozo. Y aprendimos que Jesús es el único que nos puede liberar del pecado, por lo tanto, el único que nos puede devolver el gozo, y por lo tanto, el único que nos da fuerza para poder caminar en fe. Y también aprendimos, gracias a Dios, que como David dijo en el Salmo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Si lo hemos perdido, se puede recuperar
Esto no es cultura de cancelación. Ya te has equivocado, hasta luego, ya no vales para nada. No, si te has quedado sin fuerzas, el Señor es fiel, misericordioso y vuelve a llenarte de gozo y de fuerza para avanzar. Y eso fue lo que aprendimos en la primera parte de esta serie. Pues bien, vamos a ir a por la segunda. ¿Por qué? Porque hay mucho más. Y la Biblia, en muchos más libros e historias, nos enseña acerca de la fortaleza y de la fuerza de Dios para nosotros. Y hoy vamos a ir a un versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Y de este versículo vamos a despedazar esta segunda parte de la serie. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla o encenderla, depende si está en tu móvil, o si no, la vamos a poner aquí en la pantalla. Pero Isaías 40, 31 dice esto: los que esperan a Jehová, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas, no reusadas. No, venga, vale, pongo un parche a la que tienes y ya vas con eso, vas tirando para adelante, querido. No. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como si fueran águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, así como en la primera parte de esta serie aprendimos allá en Madrid, Valencia y Barcelona, y en línea, más gente aquí conectados todos, aprendimos que uno aprende a ser fuerte, no repitiéndose eslogans en el espejo, no haciendo un mood board de Pinterest, sino encontrando gozo. Lo segundo que aprendemos hoy es que aquellos que aprenden a esperar obtienen una fortaleza que les permite avanzar y ver todos los propósitos de Dios cumplidos en su vida. Todo esto suena maravilloso. La pregunta es: ¿y eso cómo lo aplico yo y cómo se hace y por qué lo pone la Biblia ahí? Pues es lo que vamos a aprender. Lo primero que tenemos que entender es, cuando hay un versículo en la Biblia, ¿cuál es su contexto? Tú no puedes sacar una frase de la Biblia y hacértela como a ti te gusta: yo me lo guiso, yo me lo como. Tú tienes que preguntar al Espíritu Santo: ¿esto por qué lo dijiste? ¿Esto por qué está en este libro? Y vas a flipar, vas a quedarte sorprendido, porque Isaías es un libro fascinante. O sea, Isaías es uno de los libros en el Antiguo Testamento, es decir, que alguien escribió mucho antes de que Jesús naciera, que habla constantemente de ese Jesús que iba a nacer, del Mesías, ¿vale? Es un libro completamente profético acerca del Mesías de Israel. Pero es un libro con mucho más. El libro de Isaías, desde el capítulo 1 en adelante, es un libro un poco complicado de leer, ¿vale? Tiene versículos guays, tiene textos muy inspiradores, pero es un libro bastante duro los primeros capítulos, porque avisa a Israel de lo mal que están haciendo las cosas. Y les dice: ay de ti Israel, ay de ti Jerusalén, ay de ti Judá, ay de ti, ay de ti, ay de ti. Y no para de avisarles en plan: si no cambiáis, la cosa va a ir a mal. Si no cambiáis, vais a estamparos contra un muro. El Señor quitará su mano de encima vuestro y las naciones enemigas os van a reventar. Literalmente eso es Isaías. Del capítulo 1 al 40 es cuidado, 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 hasta que al final, ¡zas!, Israel se lo come. La segunda parte de Isaías, por eso, es un poco diferente. El capítulo 40, del que yo te he leído este versículo, es el capítulo, le llamamos el capítulo bisagra. Es el capítulo que hace y pasa la página, y Dios deja de desafiar y de corregir y de regañar y de castigar y de decir vamos, y de repente su tono se vuelve en consuelo. De hecho, el capítulo 40 de Isaías empieza con esto: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado ya está perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Así que voz de uno que clama en el desierto: prepara ya un camino para el Señor, nivelad la calzada en la estepa, nuestro Dios. Que todo valle sea alzado y que todo monte sea allanado, que todo collado también, que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane, porque entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad lo va a ver, porque la boca del Señor está hablando. Este capítulo es una revolución. ¿Por qué? Porque así como Isaías del 1 al 40 está avisando al pueblo de su pecado, Isaías 40 en adelante se convierte en algo profético. Habla de lo que aún no ha pasado, pero va a pasar. ¿Qué le va a pasar a Israel? Que Babilonia va a venir y los va a aniquilar por completo.
El reino del norte, Israel, quedará reducido a nada. El reino del sur, las tribus de Judá y Efraín y Leví está metido por ahí, Jerusalén, serán aniquiladas, destruidas las murallas, el templo, e Israel será arrastrado hacia Babilonia. E Israel, el pueblo de Dios, va a perderlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Israel va a perder primero su templo. ¿Y sabes qué es su templo? Es su conexión con Dios. Segundo, van a perder su tierra, la que Josué, que te he explicado, les ayudó a conquistar, la que Dios les había prometido en el desierto, por la cual habían salido de Egipto, la que a Abraham Dios le había prometido que tendría descendencia y que heredarían esa tierra. Israel la había perdido. O sea, habían perdido su templo, habían perdido su tierra y habían perdido a sus reyes. ¿Y sabes cuál es el problema de perder sus reyes? El linaje de David era el linaje del cual iba a venir el Salvador. Y si viene Babilonia y extermina nuestra monarquía, entonces ¿qué Salvador vendrá a rescatarnos? Israel lo ha perdido todo. Y te quiero decir una cosa: quizás tú no eres Israel y no tienes un templo y una tierra prometida y un rey que se llama David, pero a veces tú también lo pierdes todo, ¿verdad que sí? A veces tú también, o a veces yo por lo menos, me encuentro en un lugar en el que digo: ¿y ahora qué narices hago aquí? ¿Cómo avanzo con esto? He perdido mi esperanza, o he perdido mi matrimonio, o he perdido mi salud, o he perdido a mi iglesia, o he perdido a mi familia. Estoy lejos de todos. He emigrado a España pensando que iba a ser A, pero ha acabado siendo Z. Y estoy sola, destrozada, sin esperanza. Hablo de ti, yo soy solo, estoy destrozado, ¿vale? No es como inclusivo, sino estamos rotos. Y entonces Dios va a un pueblo que está así de roto. Quiero que te lo imagines lo roto que estaba. Y le dice: espera un poquito más. ¿What? ¿Cómo que espere? O sea, lo he perdido todo. Ya no me queda nada. Ya no tengo lugar donde dormir. Ya no tengo espacio para orar. Ya no tengo esperanza para el futuro. Y tú lo único que se te ocurre, Señor, decirme es que siga esperando que me llegarán nuevas fuerzas. ¿Qué es eso de esperar? Aquí tiene que haber gato encerrado. Aquí hay algo que no estamos dándonos cuenta. O sea, esperar para Dios tiene que significar algo diferente que esperar para nosotros. Porque si lo que tengo que seguir haciendo es estar así sentado, me va a salir moho. Me voy a o sea, ¿qué hago? Ya no me quedan lágrimas para llorar, Señor. ¿Qué significa esperar? ¿Estar frustrado con la situación? ¿Seguir resignado? ¿Tú crees que así la iglesia obtiene fuerzas? Resignaos en el Señor y Él os dará nuevas fuerzas. No, aquí hay un misterio y como hijos de Dios podemos ser herederos de este misterio y el Espíritu Santo nos puede ayudar a interpretarlo. Y hoy quiero que lo entiendas. ¿Cómo obtienes fuerzas cuando parece que lo has perdido todo? Pues aquí viene lo hermoso. Dios a este pueblo le dice en el versículo 28: ¿no has sabido? Tú que lo has perdido todo, tú que estás ahí y lo has perdido todo, tú que estás destrozada allí, tú que tus hijos no vienen a la iglesia y están metidos en problemas de drogas y los ves con marihuana en la mano y estás roto y no sabes cómo hacerlo. ¿No has sabido? ¿No has oído acaso que Dios, el Eterno, es Jehová? ¿Que Él es el que creó los confines de la tierra? Él no desfallece, tú sí, pero Él no. Él no se fatiga con cansancio. Tú no puedes más ahora mismo, pero Dios no se fatiga. Y su entendimiento, el tuyo, está nublado. Y las lágrimas no te dejan pensar. Y el dolor no te deja ver hacia adelante. Pero el entendimiento de Dios, no hay quien lo alcance, iglesia. Está mucho más por encima. Él da esfuerzo al que está cansado y multiplica las fuerzas a ti que ya no te quedan ningunas. Porque escucha, los muchachos, que para el mundo es la idea de fuerza y virilidad, se fatigan. Y los jóvenes, que se supone que son el poder de la generación, también flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes qué significa esperar? Esto es hermoso. Mira, me he traído una cuerda para explicártelo hoy, que me saco un ojo. A ver si me sale, porque yo había pedido un micro de estos que se ponen así los profesionales para predicar. No tienen, entonces ahora no sé cómo lo voy a hacer todo esto. Pero tú sígueme en la cámara, ¿vale? Allí en Valencia, no os riáis que os veo. Muy bien, Toya, que te estoy oyendo reírte desde aquí. Esto es lo que nosotros pensamos. Esta es tu vida, ¿vale? Esta es tu vida. Y dices, ¿por qué una cuerda? Pues ahora te lo voy a explicar. Porque la palabra esperar
en el hebreo, te lo voy a poner aquí en la pantalla, ¿vale? En el idioma original de este texto, la palabra esperar es la palabra kavá. Si lo podéis poner porfi, sería estupendísimo. Aquí, la palabra kavá significa esperar, simja no, es kavá, ¿vale? Es un verbo del hebreo que significa literalmente trenzar, unir con tensión o entrelazar. Y esto tiene un significado ampliado en el hebreo y ha llegado a significar esperar activamente. Pero la idea original de la palabra esperar era literalmente una cuerda trenzada. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Si tú, cuando estás cansado, te aíslas de Dios, te resignas a estar esperando a que algo cambie, a que cambien los astros, a que ponga el horóscopo Géminis y pueda salir de casa, a que me ponga 2 velas en la cocina. Si eso es lo que tú haces para tener fuerza, eres una cuerda sola. ¿Y sabes lo que le... A ver, Luis, ¿por qué no vienes a ayudarme? ¿Sabes lo que le pasa a las cuerdas que esperan solas? ¿Sabes lo que te pasa cuando tú te resignas a las circunstancias, como si eso fuera lo que Dios quiere para ti, que te resignes? ¿Puedes aguantarme la cuerda aquí? Pues esto eres tú. Y como estás solo, vienen los problemas y entonces empiezan a hacerme ya en ti hasta que me he roto. Pastor, es que me he roto. Es que ya no había solución. Es que ya no había por dónde coger ese matrimonio. Es que ya no había qué otra cosa decidir. Es que no tenía opción. ¿Por qué? Porque estaba solo. Pero la Biblia dice, aquellos que... Escúchame que esto es para ti. Coge de aquí. Esperar significa, según este texto, entrelazarte. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Dice aquellos que en su espera, se empiezan a entrelazar, a trenzar, a estar así, rodeados de Dios, a no dejar de adorar, a no dejar de alabar, a no dejar de estar en su presencia, a no soltar su nombre, a no dejar de proclamar sus promesas, a que las cosas que ven no te afecten a las cosas que creen, porque no es por vista, es por fe. Cuando estás así, de repente tu vida, como dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces, no se puede romper fácilmente. Y entonces viene la vida y literalmente la cuerda de 3 dobleces no se puede romper. Y entonces tú puedes mantenerte, no me sueltes, tú puedes mantenerte esperando. Me ha fallado, no pasa nada. Tú puedes mantenerte esperando y la vida te va a decir suelta, suelta. Porque si sueltas, has visto lo que te pasa, ¿verdad que sí? ¿Qué te pasa? Se te deshace todo. Si tú sueltas a Dios en el momento en el que más necesitas a Dios, te quedas solo y se te acaban las fuerzas. Pero si tú te mantienes y en tu proceso de quimio, en tu proceso de dolor, de inmigración, de hijos fuera del Señor, de lo que sea, tú te mantienes en tensión con Dios, ahí puede venir Satanás con sus mejores tijeras, que no te romperás. ¿Y sabes qué pasará? Que podrás levantarte, levantar el vuelo y seguir caminando. Pero si sueltas a Dios, ahora sí puedes soltar. Te quedas solo. Y si no hay tensión de espera, eres vulnerable a tu debilidad. Luis, puedes sentarte, gracias. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy aquí es que la forma en la que obtenemos fuerza, la forma en la que aprendemos a esperar, es estar completamente unidos, entretejidos en nuestro momento más roto con Dios. Y ahora quizás entiendes por qué Pablo y Silas, cuando estaban desnudos y encadenados en aquella cárcel, se pusieron a adorar a Dios. Porque estaban haciendo esto. Mientras yo espero a que Dios me libere, yo me estoy entrelazando con su nombre. Yo no dejo de proclamar sus promesas. Y recibieron fuerzas sobrehumanas y fueron liberados porque aprendieron a esperar. Por eso la iglesia primitiva en anfiteatros de Roma y de Grecia y del norte de África y hasta aquí en Tarragona, en el teatro romano que hay, por eso en ese lugar, cuando nuestros hermanos en la fe eran lanzados a los gladiadores, ellos levantaban el nombre de Jesucristo. Porque cuando proclamas el nombre del Señor, tú te estás entrelazando con Él y te conviertes en una cuerda que no se puede romper. Y tu esperanza permanece, prevalece y puedes seguir caminando en fe. Pero así como vimos con el gozo, si Dios hace algo en nuestra vida, ten por seguro que Satanás vendrá en oposición a lo que Dios quiere hacer. Y como había ladrones de gozo, hay ladrones de espera. Hay ladrones de espera. Hay situaciones en la vida que van a decirte es mejor ser una cuerda suelta que una cuerda plantada en la iglesia entrelazada con Dios. Pero hoy vamos a aprender a decirle a eso no, como la Beyoncé le dice. Así que primer ladrón de la espera es la decepción. La decepción es muy peligrosa, porque la decepción significa yo tenía un plan
Y Dios no lo ha hecho como quería, o no lo ha hecho cuando quería, no lo ha hecho de la forma en que yo me imaginaba, y estoy decepcionado con Dios, o con la iglesia, o con el pastor Juan Mejía, o con Samuel Ballesteros, que está aquí, o con Juanjo, que te veo en la pantalla. Juan Senabre, no, que llévame un poquito, pobrecito, todo el mundo te quiere todavía, pero ya verás tú. La decepción llega. Bienvenidos a la humanidad. Es importante saber qué hacer cuando las realidades no sean como esperabas, porque van a venir. Mira, hay una historia en la Biblia. Esto no se trata de Juan Mejías, esto es la Biblia, ¿vale? Así que vamos a leer esta historia. Y esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 24. Hoy las 3 historias que te voy a enseñar están en la historia de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos de camino. Así que la primera historia que te quiero enseñar trata de unos hombres, eran unos amigos que estaban de vuelta a su ciudad. Su ciudad se llamaba Emaús. ¿Conoces a los caminantes de Emaús? Pues te lo voy a leer. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, que 2 de los discípulos que habían seguido a Jesús iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén aproximadamente. Iban hablando entre sí, ¿vale? Iban conversando las cosillas, iban hablando de las cosas que habían acontecido. Mientras hablaban y discutían, porque era mediterráneo, los mediterráneos no hablamos, nos peleamos, discutimos, nos gritamos y nos amamos. Pues eso eran ellos. Mientras hablaban y discutían, el mismísimo Jesús se acerca a ellos y empieza a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Y Jesús les pregunta: oye, ¿qué venís discutiendo? A ver, ¿qué venís por el camino? Ellos se detienen con la cara en plan: ¿tú quién eres? Si hubiera un emoji, habrían puesto el del gatito así confundido, ¿no? Como dice: ¿eres el único forastero en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días? Y Jesús dice: es que he estado 3 días muerto. No se lo dice, ¿y qué ha pasado? Y ellos responden, atento: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y del pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes lo condenaron a muerte y lo han crucificado. Y aquí viene la frase: nosotros, ¿qué pone ahí? Nosotros teníamos en pasado la esperanza de que Él fuera quien nos iba a salvar y redimir y cambiar a todo nuestro pueblo. Sin embargo, ya han pasado 3 días desde que esto pasó y está muerto. Estamos decepcionados. Y como estamos decepcionados, pues hemos soltado nuestro discipulado y nos volvemos a casa. Porque como Dios no me ha sanado, como Dios no me ha dado un hijo, porque como Dios no ha hecho lo que yo quería, pues me voy de la iglesia. Y me encanta Jesús, porque en vez de cancelarles o de criticarles, dice que empieza a explicarles todas las escrituras. ¿Sabes lo que empieza a hacer? Les empieza a entrelazar con su palabra, con su historia, que es la historia de la iglesia, con sus profecías, con sus promesas. ¿Y acuerdas que estaban solas? Que eran sensibles o estaban vulnerables a las tijeras del enemigo para cortar toda esperanza y por lo tanto para cortar toda fuerza y por lo tanto para romper la fe. Jesús las empieza a entrelazar de vuelta con Él. Y así, me voy a enganchar el dedo al final. Y entonces, cuando estaba todo preparado, dice la Biblia que se sientan alrededor de un fuego y le piden: no te vayas, quédate con nosotros. Hay algo aquí que no sabemos qué es, pero hay algo. Y dice la Biblia en el versículo 31 que Jesús en el 30 partió el pan como en la última cena. Y dice la Biblia que cuando partió el pan, los ojos de ellos se abrieron, dice, y al momento le reconocieron. Pero Jesús hizo ¡pum! Y se escapó, dice, ya se ha ido otra vez. Y se dijeron el uno al otro: ¿acaso no estaba ardiendo nuestro corazón? ¿Acaso no había algo aquí que era increíble cuando Jesús nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y entonces, ¿qué sucede cuando de vuelta están entrelazados con la historia de Dios? Dice que se levantaron en ese mismo instante. ¿Y para dónde se fueron? ¿Para Emaús? ¿Para soltar su ministerio? ¿Para soltar su discipulado? ¿Para dónde fueron? Dice la pantalla. Dice que en ese mismo instante emprendieron el camino de regreso. ¿A dónde?
a Jerusalén. Volvieron a tener fuerzas para volver a caminar en fe. Amigo mío, cuando la decepción toque la puerta de tu vida, abre la palabra de Dios, sumérgete en la historia de Dios, proclama las promesas de Dios y no dejes que el enemigo te aísle. Hay poder en estar entrelazado con el nombre de Jesús. Hay fuerza en estar unido al nombre de Jesús. Que no te engañe la vida, que no te aísle Satanás, que no te vendan la moto, que puedes ser cristiano sin estar plantado en la iglesia, porque es en la comunión en la que estos hombres fueron restaurados en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús para entrelazarnos con Él, con su iglesia y tener fuerza. El segundo ladrón, tengo que ir rápido. Espero que estéis bien en Madrid y en Valencia también. Aquí estamos muy bien, muy bien, muy bien. Segundo punto. Estoy emocionado, yo me estoy predicando a mí mismo, porque yo también a veces pierdo la fuerza y la esperanza. El segundo punto es la ansiedad. Algo conocido por... Es que me he dado con el micro, digo, a ver si tengo sangre otra vez. No tengo sangre, ¿no? Es que este diente lo tengo salido, ¿lo veis? Me puse aparatos, los llevé 9 años y nunca me los ponía. Así que fui al dentista y me dijeron, no vuelvas más, porque ¿para qué? No se te va a arreglar el diente. Volvemos. La ansiedad y la desesperanza. Mira, la ansiedad es algo muy conocido en nuestra sociedad. El COVID, yo no sé si la amplificó, pero la puso sobre la mesa. Y quitó muchos tabús y la gente pudo hablar de sensaciones que antes daban vergüenza y ahora es como, ok, yo también. Ahora todo el mundo tiene ansiedad, a lo mejor no es ansiedad, a lo mejor es que no has dormido, pero bueno, ahora todo el mundo ansiedad, vale. La ansiedad es algo real que te bloquea y te nubla el pensamiento y te hace ver lo que no es y como si fuera y te impide avanzar. La desesperanza ligada a la ansiedad, en plan, ya no hay nada para mí. Hay un personaje, o mejor dicho, una personaje se llamaba María Magdalena. María Magdalena era una mujer muy problemática. Tenía 7 espíritus dentro de ella. Eso no es algo bonito que tener dentro. Y cuando tú tienes 7 espíritus dentro de ti, tu vida es un caos. Tu vida es un desastre. Tu vida da asco. Y más si vives en Israel, un pueblo santo que detesta todo lo que tiene que ver con Satanás. Así que la vida de María Magdalena era un cromo y no de los que quieres coleccionar. Pero Jesús, dice la Biblia, que le sacó los demonios de dentro, que le extendió la mano y la restauró. Y no solo la restauró, la convirtió en su seguidora. Y María Magdalena estaba tan comprometida con su seguimiento a Jesús que ahí estaba a los pies de la cruz. Cuando 10 de los 12, uno se había suicidado, Judas. Juan se quedó a los pies, los otros se fueron. Pero María Magdalena ahí estaba en los pies de la cruz, porque su vida había cambiado para siempre. Pero ¿qué pasa? ¿Que Jesús se muere? Ella estaba esperando que Jesús hiciera el acto heroico, en plan, no me he muerto, estoy vivo, en plan, te guiño un ojo, María Magdalena, no te preocupes. Pero Jesús no estaba vivo, estaba muerto. Le clavan la lanza, sale agua, lo bajan de la cruz, lo entierran en la tumba de José de Arimatea y le ponen la piedra. Y la mente de María Magdalena le pasa lo mismo que a la tuya y a la mía. ¡Fua! Entonces, si Jesús está muerto, lo que Jesús hizo en mí será verdad. Seguiré teniendo, volveré y entra en caos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque María Magdalena el domingo por la mañana, dice la Biblia, que estaba de camino a la tumba de Jesús. No iba con banderas blancas para cantar Hosana, Hosana. Iba con ungüentos para muertos en sus manos. María Magdalena iba a decir, Jesús se ha muerto y yo ya no sé qué hacer con mi vida, porque Él era el único motivo por el que yo tenía cordura. Antes de Él yo era una poseída, mi vida me daba asco, nadie me hablaba, estaba rota. Jesús viene, lo cambia todo y ahora Jesús está muerto. Y si Él está muerto, lo que Él hizo en mí también está muerto. Así que María Magdalena está desesperada. Y cuando llega a la tumba y está abierta y Jesús no está, María Magdalena no dice, ay, menos mal, todo ha sido una pesadilla. No, lee conmigo. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 20, María había permanecido fuera junto al sepulcro y estaba llorando. Estaba llorando y cuando se inclinó para mirar, dice que vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Si tú estás bien, si tú estás alineado en tus emociones y con el Señor, y tú ves 2 ángeles en la tumba vacía de Jesús, es como, gloria, aleluya, qué pasión tan grande. Pero mira lo que hizo María Magdalena. María Magdalena
dice que cuando los vio, les dijo: os habéis llevado a mi Señor, ¿verdad? Habéis robado el cuerpo, ¿verdad? No sé dónde lo han puesto, pero por favor decidme dónde está. Y Jesús mismo luego le dijo: pero María, ¿qué soy yo? ¿A quién buscas? ¿Qué te está pasando? Y María se pensaba que Jesús era el jardinero y le dicen: oiga usted, Señor, si usted se ha llevado el cuerpo de mi maestro, dígame dónde lo ha puesto y yo voy a buscarlo. Aunque no pueda tocar el cadáver, aunque sea judía y no pueda tocar un cuerpo, me da igual, yo voy a buscarlo porque yo ya no puedo más, porque yo tengo que saber dónde Jesús está. Y entonces Jesús, esto lo tenemos en la pantalla, Juan capítulo 20, versículo 16, dice que Jesús le volvió a llamar, le dijo: María. María. Dice que cuando María volvió en sí y se giró, dijo: Raboni, que significa mi Señor, mi Maestro. Se le abrazó y Jesús dijo: espera, tengo que subir al Padre, ve y cuéntale a todos. Pero María pasa en 10 segundos de ser una cuerda a ser una cuerda. Y sale corriendo y le cuenta a todo el mundo. Yo creo que no solo les contó: Jesús está vivo. Les dijo: su obra sigue siendo real en mí. No se ha tirado todo por la borda. La ansiedad y la desesperación de saber, o de no saber, mejor dicho, qué va a pasar, te puede hacer ser esto. A mí me ha pasado. Me ha pasado en mi matrimonio. Llevamos muchos años casados. ¿Crees que no nos hemos peleado? Nos ha pasado cuando queríamos tener hijos. Me ha pasado con la iglesia. Me ha pasado con locales de iglesia. Y ahora cómo edificamos esto, ahora cómo lo pago, ahora cómo consigo el permiso. Me ha pasado. Pero Jesús siempre, escúchame, siempre en tu ansiedad, Jesús siempre va a proclamar tu nombre y te va a decir: vuelve a entrelazarte conmigo, porque los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Mientras el equipo sube aquí arriba, y estoy acabando. Allí en Valencia y Madrid también podéis subir. Bueno, en Madrid la plataforma es así de pequeña, así que no sé si vais a tapar la pantalla, pero donde sea que estéis, subid, ¿vale? Entonces, primer ladrón hemos dicho que es la decepción. Segundo es la desesperación y la ansiedad. Y el último es el miedo, la culpa. Como no quería tener 6 puntos, pues los he metido todos en un punto. El miedo, la culpa y la vergüenza. Para esta historia te voy a hablar de Pedro. Pedro. En Semana Santa la lió bien pardita nuestro Pedro. Pedro, el que había dicho a Jesús: contigo hasta la muerte. Y a ti no te va a tocar el pelo nadie. Yo te voy a proteger. Yo no te voy a negar. Vamos. Lee conmigo. Habiendo arrestado a Jesús, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía, todavía estaba ahí, todavía estaba atado, todavía era una cuerda que esperaba. Le seguía de lejos. Pero entonces, cuando estaba en el patio, encendieron un fuego y se juntaron alrededor del fuego. Pedro también se sentó entre ellos. Y una criada le vio sentado junto al fuego y mirándole fijamente le dijo: oye, ¿tú no eres de esos que iban con él? Y Pedro dice: no, ¿yo he entrelazado con Jesús? No. Mujer, ni siquiera lo conozco. Un poco después, otra persona le vio y le dijo: oye, ¿no eres tú uno de esos 12 raros que le seguían? ¿Yo no lo soy. Se iba desenlazando de Dios. Sus trenzas entre ellos se iban soltando. Y después otro insistió: yo estoy seguro que estabas con él, porque él es Galileo y tú también. Y Pedro dijo: que no sé lo que estás diciendo. En ese instante en el que Pedro intencionalmente, por el miedo, se empieza a soltar de Dios, se empieza a desenredar de Dios, dice que en ese instante, dice que cuando Pedro estaba hablando todavía, cantó un gallo y el Señor, con la corona de espinas, juzgado, apresado, se volvió hacia Pedro y le miró y se acordó que Dios le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y en ese instante Pedro salió de ese lugar llorando amargamente.
Su cuerda se había roto, su esperanza se había perdido y no sabemos dónde se fue Pedro. No sabemos dónde estuvo Pedro. Eso era jueves por la noche. No sabemos dónde estaba Pedro el viernes. No sabemos dónde estaba Pedro el sábado. No sabemos. Sabemos que el domingo algo empezó a cambiar. Y cuando las mujeres le dicen: Pedro, Jesús ha resucitado, sabemos que Pedro sale corriendo y va corriendo para ver a Jesús. Sabemos muchas cosas de Pedro, pero no de esos 3 días en los que Pedro estaba completamente indefenso. La culpa, el miedo, la vergüenza le habían hecho soltarse de Dios. Amigo, yo sé que cuando tú caes, a veces duele sentir la mirada de Jesús en plan: perdón. Yo sé que duele cuando pecas, cuando fallas, cuando das la espalda a Dios, cuando intencionalmente tomamos decisiones que sabemos que son en contra de nuestro reino celestial. Nuestro corazón duele, pero ahí Satanás va a venir a decirte: quédate apartado, no te da vergüenza, y te empezará a hacer pedazos. Te quitará toda esperanza, todo llamado, todas ganas de alabar. Todo se va a romper en tu vida. Espera, que no puedo. Todo. Esto vas a ser tú. No va a quedar nada. Vas a recordar que tu abuela te leía versículos, pero te va a dar tanta vergüenza volver a la iglesia que vas a decir: ¿ya para qué voy a ir? Y te quedas solo. Pero Jesús, dice la Biblia que después de haber resucitado, Pedro estaba pescando, se sentía roto, se sentía solo, se sentía una cuerda pescadora en vez de un pescador de hombres. Pero Jesús, se me cae todo, viene por la orilla, y cuando está caminando, Juan le dice: Pedro, ese es Jesús. Y Pedro, dice la Biblia, que se tira al agua, empieza a nadar hacia Jesús, y después de desayunar, Jesús se sienta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Y en ese instante su cuerda queda entrelazada. Y ese mismo Pedro, que había sido esta cuerdecilla indefensa, en Hechos capítulo 2 hace un llamado delante de personas y 3,000 se convierten. Y en Hechos capítulo 4 se enfrenta al Sanedrín. Y en Hechos capítulo 13 está en la cárcel. Y constantemente esta cuerda, que había sido un hilillo, como se entrelaza con Jesús, se convierte en un apóstol que trae salvación y el nombre de Jesús no solo a judíos sino a gentiles. En la casa de aquel centurión, amigo mío, el miedo, la culpa y la vergüenza vendrán, pero tú tienes que decir: yo estoy entrelazado con mi Dios, y aquellos que están entrelazados con Dios reciben nuevas fuerzas. Y fíjate qué curioso estas 3 historias. ¿Cuál era la promesa de Isaías? Que los que esperan en Dios, primero de todo, levantarán el vuelo. ¿Sabes lo que era para un hebreo levantar el vuelo? No era que iban a volar, no eran campanilla de Peter Pan. ¿Sabes qué es un águila para el pueblo judío? Es una percepción celestial. Es una manera distinta de ver las cosas. Es una forma nueva de comprender las situaciones que te están pasando. Y qué interesante, porque María Magdalena, que venía con una percepción totalmente terrenal: si tú eres el jardinero, devuélveme el cuerpo de mi Señor muerto. Y cuando Jesús le llama, ¡vo!, su percepción se convierte en celestial y empieza a ver las cosas como Dios las ve. Y qué casualidad que Pedro, una vez escucha que Jesús ha resucitado y que empieza a entrelazarse con él. ¿Cómo va Pedro hacia la tumba? ¿Caminando o corriendo? ¿Cómo va? Corriendo. Y cuando Pedro está en la barca y ve que Jesús está a la orilla, ¿qué hace Pedro? Espérame, Jesús, que llego. ¿Qué hace? Se tira al agua y empieza a nadar corriendo. ¿Por qué? Porque los que esperan en Dios no solamente ven como águilas, sino que pueden empezar a correr de vuelta a su llamado. ¿Y qué hacen los caminantes de Emaús? Se dan la vuelta y empiezan a caminar, porque los que esperan en Dios no solamente tienen percepción celestial, no solamente tienen fuerzas para correr hacia Dios, sino que tienen determinación para dar paso tras paso hacia el llamado, el discipulado y el ministerio que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros. Esto es la iglesia de Hillsong en España. No es un pasatiempo dominical, son cuerdas entrelazadas con el Señor para que Él pueda hacer con nosotros lo que quiera, como quiera, para el avivamiento de esta nación. Señor, oro por cada persona en este lugar que su cuerda se había soltado, que su fe se había desenlazado, que la presión, la depresión, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre habían venido a nosotros y nos habían convencido, ni sé cómo, pero nos habían cambiado, Señor, el corazón, y nos habían despistado y nos habían conquistado. Pero hoy venimos aquí
Porque aquí es donde hay verdad, Señor, en tu casa, en tu palabra. Y hoy recuerda a nuestro corazón que la batalla es tuya, que la promesa es tuya y que podemos estar anclados a ti, confiados, que aquellos que esperan en ti, aquellos que no se sueltan de ti, contemplarán tu poder, recibirán fuerzas nuevas, fuerzas que no nos pertenecen porque no son nuestras, pero tú nos las vas a entregar. Y entonces podremos caminar y podremos avanzar. ¿Qué te parece si hacemos una oración por aquellas personas que están en este lugar y que dicen: mira, Juan, yo he venido aquí, yo no tenía ni idea de quién era Jesús ni nada, y ahora mismo yo no sé si irme asustado, si quedarme llorando, yo no sé, pero yo sé una cosa: yo tengo varias cuerdas sueltas en mi vida, yo estoy vulnerable en varias áreas de mi vida, y si este Jesús de quien hablas con tanta pasión, si ese Jesús me puede salvar, yo necesito rescatar, necesito ser rescatado. Si esa vida eres tú, sabes, esta canción, esas cadenas que caen, también son tuyas. Cadenas de tu pasado, de nombres, de realidades, de relaciones, de dolor que experimentaste. Esas cadenas hoy pueden caer. Si María Magdalena fue liberada, tú puedes ser liberado. Y si lo que Dios hizo en ella no se acabó en aquella tumba, sino que conquistó su vida y continuó, lo que Dios va a hacer en ti, amigo mío, va a continuar, va a dar fruto. Y vas a decir: mira lo que Dios ha sido capaz de hacer. Mira mi corazón, mira mi mente, mira mi hogar, mira mi espíritu, mira mi realidad. Dios me ha salvado. Si esa es tu historia, si quieres que sea tu historia, no hay nadie mirando a nadie, ojos cerrados en este auditorio, cada ojo cerrado, en Valencia, en Madrid, aquí, cada ojo cerrado. Si hoy dices: Juan, yo quiero a Jesús en mi vida, yo necesito entregarle mi corazón por primera vez, o quizás iba a su lado y iba a la iglesia, hice catequesis y yo iba, quería a Jesús, pero algo me pasó y me quedé suelto, me quedé solo, me quedé sola. No hay mejor día como hoy para volver a Jesús y recibir salvación de vuelta. Así que, sin nadie mirando a nadie, con toda la iglesia orando, si tú eres esa persona, cuando yo cuente a 3, allá donde estés, en cualquier ciudad o aquí en Barcelona, cuando yo diga 3, tú levantas tu mano al cielo, porque la mano no me la levantas a mí, no se la levantas a una pantalla ni a una plataforma. Estás diciendo: Jesús, me estoy hundiendo y te pido ayuda porque sé que eres el único que me puede rescatar. Así que vamos allá en este día de salvación. 1, 2, y sin ningún miedo. 3, puedes levantar tu mano, eso es. Gracias, 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 gracias. Gracias, me encanta, gracias, gracias, es precioso, gracias, 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 gracias. Y ahí atrás del todo de negro, gracias por tu valentía. Seguro que en Madrid y Valencia hay vidas siendo salvadas. Bendito sea el Señor, que se acordó de nosotros, que no nos dejó solos, que no nos dejó sueltos, que no nos dejó vulnerables a las mentiras del enemigo para que pudiera robar su obra en nosotros, sino que se unió a nuestro dolor, se unió a nuestra desesperación, nos llamó en nuestra ansiedad y nos entrelazó con Él. Y Señor, en esta declaración y revelación, para algunos por primera vez y para otros un recordatorio, queremos vivir nuestra vida, nuestro llamado, nuestro tiempo aquí en la tierra, cuerdas en tensión, atadas a ti, creyendo que aquellos que esperan en ti, levantaremos vuelo, correremos y caminaremos hacia tu promesa. Bendigo, Señor, esta iglesia. Oro por nuestra iglesia en Madrid, en el corazón de este país, y declaro que los mejores días de impacto, de crecimiento, de avivamiento, de provisión están por llegar aún en esa tierra hermosa.
Bendecimos a Valencia, Señor, y en la víspera de empezar nuestra segunda reunión la semana que viene, te pedimos, trae más almas, trae más vidas, trae más historias para cambiar. Creamos capacidad, te traemos recipientes, que fluya el aceite sobre Valencia, Señor, y oramos por Barcelona, la pionera, Señor, la primera habitación de muchas en este país. Señor, bendigo esta casa, bendigo estas paredes, no por lo que son, sino por lo que contienen. Señor, sorpréndenos en este 2025. Avergüenza a los que se creen sabios y levanta a los que piensan que no saben nada. Señor, haz algo revolucionario en este lugar. Que tu unción y que tu fuego sean nuestra norma, nuestra realidad y nuestra vida diaria. Te doy gloria por lo que has hecho y lo que has hablado, en el nombre de Jesús. Y la iglesia entera dice: amén, amén y amén. Levanta un fuerte aplauso alrededor de todos los campuses. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.